Hola con todos. Voy a exponer acerca del componente del desarrollo de la comprensión para la lectoescritura. En cuanto a los objetivos de esta presentación estará definir qué es el desarrollo de la comprensión de la lectoescritura, describir dos estrategias para la comprensión, aplicar al mismo tiempo recomendaciones prácticas para estas estrategias. En cuanto a la introducción del componente, podemos saber que la suma de todos los componentes de la lectoescritura se vienen reflejados en la comprensión, es el producto de. La comprensión es la razón de la lectura. Si los lectores pueden leer las palabras pero no entienden lo que están leyendo, no están realmente leyendo. El enfoque psicolingüístico a la enseñanza de la lectura nos muestra que la comprensión es el resultado de dos tipos de operaciones cognitivas. La una es el reconocimiento y acceso al significado de las palabras escritas, la decodificación como tal, y la B es la interpretación mental del texto, que el niño puede ir entendiendo, comprendiendo lo que está leyendo. En cuanto al desarrollo de la comprensión de la lectoescritura, como definición, es el proceso de maduración de la lectoescritura, donde el estudiante entiende lo que lee, recuerda lo que lee y puede comunicar a los demás sobre lo que lee. En cuanto al desarrollo de la comprensión, así también debemos tomar en cuenta que este componente de comprensión no en todos los cerebros, no en todos los niños va a ser de la misma manera. Por lo tanto, distintas estrategias van a ayudar a mejorar a esto. Por lo cual lo ideal sería combinar las técnicas que nos pueden ayudar a controlar y mejorar la comprensión, ya sea usando el aprendizaje cooperativo, o graficando, o resumiendo, o formulando preguntas que generen tanto un feedback tanto entre pares como una autoevaluación de autoconocimiento para sí mismo. Además, si se especifica el área académica que se está realizando, que se está leyendo, especificamos el título o de qué se trata el tema, se mejora los resultados en cuanto a la comprensión. La investigación científica nos dice que la comprensión del texto se puede mejorar mediante la instrucción, que ayuda a los lectores a utilizar estrategias de comprensión específica, por lo cual analizaremos dos específicas reales. Una es contar la historia en sus propias palabras, que es el retelling, y la otra es la estrategia de metacognición. En cuanto al retailing o contar la historia en sus propias palabras, mejora la creatividad, decodificación, vocabulario, pero sobre todo la comprensión de quién cuenta, de quién narra. Generalmente esta estrategia suele utilizarse después de la lectura. ¿Sí? Acá tenemos en el medio un texto donde señala, y es una de las formas de poder ir estructurando el retailing. Codemarín y Medina señalaban que cuando el lector dice con sus palabras el contenido del texto, lo integra en un organizador gráfico, lo resume y lo esquematiza o emite juicio en él, ha comprendido realmente el texto. Acá les presento dos imágenes, las cuales nos pueden ir ayudando a construir retailing. La una son preguntas que podríamos ir generando a través de la narración durante la narración del estudiante, para poder ir generando aún mayor creatividad, mayor imaginación en el nuevo cuento o en el cuento alternativo que el niño esté narrando. La segunda imagen, esta manita de acá, nos permite ir teniendo un orden de la historia que se está narrando, porque la imaginación puede volar mucho y podemos irnos a un final, podemos estar en un intermedio o podemos confundir eventos, personajes o problemas que hayamos estado tratando. Por lo tanto, la mente nos va a ir recordando en qué parte estamos. El recuento de la historia ofrece la oportunidad de analizar la historia y construir el lenguaje oral a medida que adquiere vocabulario relacionando lo que está contando. Tanto para ir construyendo el detailing debemos considerar antes de la narración. El profesor debe estructurar y motivar a los conocimientos previos del cuento. Si ya se lo ha leído con anterioridad, se debe motivar para que el estudiante lo haga por sí solo y luego comenzar con el retailing. Un tip para esto se lo puede realizar a través de preguntas generadoras, a través de esquemas con historias similares o diferentes personajes o ambientes.
2. Durante la narración, el profesor guía, es un guía nada más. Debe motivar a continuar con la historia a través de conectores reales e imaginarios, pero recordemos, es un guía. Esto va a motivar tanto el recuerdo como la paráfrasis, ¿sí? Dos tips para estos. Es bueno obtener preparados antónimos, sinónimos, bueno, puede ser a través de la experiencia, pero si no, tenerlos preparados para generar nuevos escenarios mentales en el narrador. La segunda sería plasmar ideas de forma escrita con organizadores gráficos. Mejora tanto la dinámica de la narrativa como el orden que se está llevando. La tercera es después de la narración, el maestro aún puede seguir generando creatividad, imaginación, restyling a través de preguntas generales, específicas, abiertas e inferenciales. Recordemos que las preguntas inferenciales no solo se apegan a un contexto literal, ¿sí? Alterno literal de la historia que se está narrando, sino que el maestro puede involucrarse en la nueva historia que el estudiante acaba de narrar y comenzar a generar preguntas aún de la misma historia que el estudiante está narrando. En cuanto a la aplicación en el aula del restyling, tenemos un ejemplo acá en un dibujo al lado derecho. Eh, un ejemplo sería dibujar personajes, la idea principal, el argumento, el escenario u otros componentes importantes del libro que nos permitan ir generando historia, ¿sí? O la nueva historia. Luego de la primera lectura, los estudiantes pueden contar la nueva historia con dibujos, ¿sí? A través de tarjetas que se preparó con anterioridad, dibujos, muñecos que se los hizo, eh, diferentes cosas que tal vez puedan ser palpables para los niños visualmente o palpablemente. En cuanto a la tercera parte, para ir ya generando el retailing, eh, se puede motivar a que se cuente la historia nueva o la historia anterior, pero ya sin los dibujos o sin el texto. Eh, y esta vez que se busque utilizar su propio lenguaje. Recordemos que eso es lo más motivante de esta técnica, de esta estrategia. El maestro va a estimular a utilizar el nuevo vocabulario, pero recordemos, él tiene que tan solo ser un guía para ello, no ayudarle a generar nuevas ideas, sino que él con preguntas generadores le ayuda a generar al estudiante esta estrategia. En cuanto a la estrategia de la metacognición como definición, sabemos que es un pensar sobre el pensamiento. Los buenos lectores usan estrategias metacognitivas para generar y tener control sobre su lectura. Generalmente esta estrategia es utilizada antes, durante o después. Esta estrategia nos permite, ya que genera pensamientos de orden superior en los lectores. Generalmente el estudiante está pensando al escribir, al leer, qué está aprendiendo con respecto a esto. Otra definición al respecto, la metacognición hace referencia al conocimiento de sus propios procesos cognitivos. Piensa lo que está, ¿sí? Sobre lo que está pensando. Em, para ir construyendo esta estrategia de metacognición, antes de leer, el profesor puede aclarar el propósito de por qué va a leer, ¿sí? Para que el estudiante pueda tener una visión ya estructurada de lo que está comenzando a leer o preparar una lectura rápida, definir predicciones a través de los títulos o entregarle conclusiones, algo que le motive al estudiante a no solo comenzar y terminar el texto a leer, sino que le permita investigar aún más. Esto le va a permitir buscar evaluar la información que está leyendo. ¿Sí? Durante la lectura también podemos monitorear la comprensión, ya sea ajustando la velocidad o repitiendo la lectura, dependiendo de la dificultad obviamente del texto, para mejorar la comprensión. Ahí en esto de repetir o mejorar la velocidad podemos ir arreglando problemas que se pueden dar con palabras de difícil comprensión o frases de difícil comprensión, eh, que no hayan calado tanto en el estudiante como en sus compañeros. Pero lo ideal sería que se pueda hacer un aprendizaje entre pares cuando se está trabajando en esta estrategia. Esto va a provocar que un almacenamiento y recuperación de la memoria. Después de leer, comprobar eh, y se comprueba que ha habido comprensión de lo que se lee,
Se va a lograr la autorregulación de la comprensión. ¿Cómo reconocer esta autorregulación de la comprensión? Se la logra a través de actividades que podrían ser una misma autoevaluación, ¿sí? O actividades preparadas por el maestro para generar eh, conocimiento a través del aprendizaje que acaba de recibir. En cuanto a la aplicación en el aula de esta estrategia de metacognición, antes de leer se debe identificar cuáles son las dificultades del texto que se va a leer, ¿sí? Cuáles podrían ser las dificultades para la comprensión, para lo cual es importante definir el formato de páginas, párrafos, líneas que se leerán para tener en claro dónde hay mayor dificultad y reforzar tanto la velocidad como las palabras de mayor dificultad. Durante la lectura se debe repetir la frase o pasaje de difícil comprensión y mucho mejor si se ha combinado con la estrategia del retailing. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que el estudiante no solo vaya leyendo, sino que vaya ya mentalmente generando en sus propias palabras comprensión. Después de leer, hay que revisar la comprensión a través de posibles soluciones de problemas. De ahí de ahí el planteamiento de actividades o autoevaluaciones al estudiante. Se recomienda la revisión a través de autoevaluación con preguntas que motiven curiosidad o el interés de volver a releer el texto para generar una nueva interpretación del mismo. Bien, eso ha sido todo en cuanto a la exposición del componente para el desarrollo de la comprensión. Se han planteado las dos estrategias, tanto la estrategia de retailing, que es contar la historia, una nueva o la misma historia, pero con sus propias palabras. Y la segunda es la estrategia de metacognición, que nos ayuda a comprender lo que estamos leyendo, a aprender lo que estamos leyendo y nos permite ¿cómo comprobamos esto? A través de la solución de problemas, del planteamiento de problemas que el estudiante puede dar. Eso es todo. Gracias.